Dios te bendiga, querido hermanito. Dios te guarde, Dios te protege y te cubra tu entrada y tu salida en el nombre poderoso de Jesús. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que activa la campanita y comparta este video, lo cual sé que te será de mucha bendición. Y dale pulgarcito arriba. Señores, tercera parte de lo del monte. Gloria a Dios. En el monte, cuando tú vas al monte, tú tienes que ir siempre a la expectativa. No puedes desconcentrarte. Y había la noche antes, yo tenía ya como 3 días o 4. La noche antes había una persona. El Señor me había revelado la vida de una persona. Que estaba padeciendo, el problema que estaba. Él tenía que renunciar a muchas cosas. Cuando usted va a orar por alguien, eso es guerra espiritual. Cuando usted le habla a alguien de algo que él no cree, o de algo que él no entiende, o de algo que él tiene una creencia y no es así, y usted va a contrarrestar eso hablando, eso le trae guerra espiritual. Pasó que cuando estaban allí preparados, nosotros íbamos un remanente de alrededor de 5 personas. Íbamos 3 hembras y 2 varones. Yo iba en mi vehículo y los demás iban en su vehículo. Bueno, pasó que cuando llegamos allí, yo estoy como por estar tranquila, porque la muchacha me pide la oración y me dice: Sierva, yo quiero que usted ore por sí, esa persona que el Señor le revele, una persona que yo tengo aquí. Ella nunca me dijo si era su esposo. Cuando vamos allá, ella me dijo para que ore mañana, ok. Yo ese día, el vehículo tuvo un poco de inconveniente, casi se me daña, o se me dañó creo, tuve que arreglarlo. Llegamos tarde, llegamos casi a la 1 de la mañana. Pues resulta que la persona me dice, me está esperando, yo descanso, me quito la mochila, me pongo pues mi manto. Y cuando estoy allí, la muchacha se me acerca y me dice: acuérdate de la cosa. Y yo le dije: así está bien. Yo ando con un remanente. Cuando piden una oración, el remanente completo. O sea, si yo digo sí, el remanente completo está involucrado. Porque somos un equipo. Y cuando estamos allí, yo le dije a 2 personas que vienen ahí, que la oigo lo que están hablando. Yo le digo: al monte no se pueden ir a hablar, al monte se va a interceder. Cuando vamos allí, yo le digo a ella: vamos, y ustedes van a ser la intercesora. Señora, cuando uno va a hacer guerra espiritual, uno tiene que tener intercesores, porque el intercesor es el que se encarga de contrarrestar esos espíritus que estamos combatiendo. El intercesor es el que se encarga de que esos espíritus no lleguen a darnos golpes espirituales que se manifiestan a lo físico. Cuando le digo: sí, deme un momento, ¿usted tiene aceite de oliva? Y así, porque el Señor me había dicho que había que utilizar aceite para ungir al hombre, porque el hombre estaba siendo atormentado con un espíritu de suicidio. Entonces era un trabajo bastante fuerte, porque había también que renunciar a pactos satánicos y muchas cosas. Individualmente, de un espíritu de locura también que le acarreaba. Eran muchos espíritus, no uno, eran varios. Y ya yo sé en la guerra que estoy, los demás saben también el tipo de guerra. Me dice: ¿a ti fue que te invitaron? Le digo yo: no, si yo doy un sí, damos un sí todos. Bueno, fuimos. Ese día nada más fuimos 4 personas, porque uno de los profetas no pudo ir. Cuando fuimos, yo le digo a 2 de las personas: intercedan. Ellos empezaron a interceder. Nosotros empezamos a orar y a reprender, a atar y toda esa cosa. Empezamos a poner que el varón renunciara. Pues las 2 personas que terminamos como intercesora se nos fueron del lado. O sea, dejaron de interceder, nos dejaron solo. Y cuando yo me iba así, una de ellas me había dicho como que espérate, no sé, pero no me había dicho que era que se iba. Y cuando estoy buscando a la persona, porque estoy notando opresión satánica, o sea, estoy notando presión. Y cuando estoy así, yo soy de la persona que yo le puse señales a Dios. Desde que yo era nueva creyente, le dije al Señor:
que hablara conmigo por señales físicas. Yo le dije a él, yo le puse al Señor, yo le dije, Señor, el día, en cierto momento, donde quizá yo no pueda comunicarme contigo directamente por el habla, o que tú me hables directamente porque yo tenga muchas cosas o esté un poquito turbada. Si hay presencia de espíritu o hay guerra espiritual, que me dé, o sea, que me afecte, que me dé dolor de cabeza. Cada vez, yo tengo un video más para atrás hablando de eso, de un testimonio, que yo le podía enseñar al Señor. Y el Señor ya cuando hay espíritu contrario, contraatacándome, ese dolor de cabeza llega. Señor, y cuando yo empecé a sentir como ese pequeño leve dolor de cabeza, yo miré para atrás buscando a la persona porque ya yo sé que son ataques espirituales. Personas donde no habían dejado y se habían ido para abajo. Cuando estamos ahí, yo empiezo a orar, le digo al varón, ore usted para yo interceder porque uno de los dos tiene que estar intercediendo. Y empecé a interceder, pero ¿qué va? Ya no habían dado todos los palos arriba. Cuando estamos orando por el hombre fue liberado de lo que lo atormentaba, lo pusimos a renunciar, lo ungimos. Ahí el Señor entonces me da palabra. Y ahí es donde el Señor me hace entender de que esa persona es un cónyuge. No están casados, no están casados por papeles, pero sí tienen una relación desde el mundo. Y ahí es que el Señor me revela que ella es su esposa, porque el Señor empieza a darme palabra hacia el hombre. Y empieza a decirle, aunque tú veas que ella esto y lo otro, y todo lo que me empezó a hablar, ahí fue que yo me di cuenta que ya, pero que es su esposa, y ella no me dijo. Digo yo que quizá ella se lo reservó porque hay muchas personas que si usted no está casado con su pareja, no oran. Y se apartan, quizá por eso puede ser que ella se lo haya reservado. Aquí en Dominicana hay muchos que sufren de eso. Y señores, oramos fuerte por ese hombre. El Señor le dio palabra a través de mí, le dio palabra a la esposa a través del varón que andaba conmigo. Dios se manifestó terrible. Y cuando bajamos le digo yo, pero ustedes no son fáciles, nos dejaron botados allá arriba. Y digo yo, y la guerra espiritual que había ahí, ustedes no se le imaginan. Bueno, ese día empezamos a orar un poco y esa cosa. Pues cuando nos levantamos al otro día, nos levantamos con dolores en el cuerpo entero. Yo y el varón. Con unos dolores como que me habían entrado a palo. Como que habían agarrado un palo de béisbol y de juego de pelota y le dieron a uno durísimo. Y cuando yo me levanto, me duele por aquí y por aquí. Cuando el varón se levanta, le duele aquí. Y el varón me dice, sierva, yo no sé, pero yo me levanté con un dolor de que sí, eso fue la guerra que nosotros hicimos anoche. Los palos que nos dieron porque no teníamos atrás quien intercediera por uno. Y cuando esto aconteció, yo misma se lo dije a la persona que están allí. Yo tuve, por eso es que yo le digo a ustedes que intercedan. ¿Por qué le traigo esto a tema? Porque a veces puede ser que a ti te piden una oración para tú orar en un hogar o lo que sea. Y tú necesitas estar formado por un cuerpo. Tiene que haber un intercesor, que es el que va a estar respaldando, el que va a estar abriendo puertas y el que va a estar como escudero. De que antes de que llegue un dardo a ti, primeramente él tiene que contrarrestarlo. Si tú vas solo y oras por una persona practicándole liberación, hay problemas. ¿Por qué? Porque todo, o sea, no hay problema de decir de que hay problema así, pero sí te causa problemas porque esos espíritus te empiezan a contratar y después tú te empiezas a enfriar. Ya no oras como orabas, ya no ayunas, ya no buscas de Dios. Y puede ser a un extremo hasta donde tú te llegas a apartar. Cuando uno va a practicar liberación, siempre uno tiene que tener, primeramente, que el Señor le identifique qué tipo de espíritu hay para poder practicar la liberación, preguntarle al Señor si hay legalidad o no, y a su vez tener una persona o dos de intercesor, dependiendo de la gravedad de la liberación. ¿Por qué? Porque como administrador de la liberación, ahí viene represalia del enemigo ahí mismo, tratándote de turbar. Entonces por eso es necesario que nosotros tengamos intercesores. Es necesario que a la hora de usted
practicar una liberación en otra persona, usted convoque o llame a un hermanito para que interceda sobre el ambiente, sobre la persona, mientras usted practica la liberación. Cuando esto me aconteció, cuando yo era nueva creyente, que sigo siendo nuevecita, porque todavía tengo muchas cosas que aprender, pero cuando hablo de nuevo creyente, hablo desde el principio, cuando me convertí. A mí me pasó que yo tenía muchas guerras espirituales. Se me aparecían espíritus convertidos en personas, que personas tenían resguardo con ese espíritu. Y me soñaba con esa persona y la persona me daban golpes en el sueño. Y cuando yo me levantaba, me pasaba que yo amanecía con morado. Con morado, y mi madre me empezó a decir, ay, que eso viene siendo... Y mi madre me decía, Yacer, eso tiene que ser problema en la circulación. Y yo me quedaba como, y yo no creo, le digo yo. Y eso como que me decía, o sea, yo pensaba en el sueño que yo había tenido, que era que alguien me había dado golpe y empezaban literal morados, así, en el cuerpo me salía. Bueno, en un tiempo me pasaba mucho eso y yo empecé, yo lo dejé como a la duda, a esperar que Dios algún día me lo aclare. Pues resulta que me tocó congregarme en una iglesia, la cual esa iglesia tenía su pastor, claro está. El pastor está hablando de estos tipos de cosas. Yo digo, Señor, yo tuve una guerra espiritual anoche. Yo, ¿es verdad? Sí, donde un espíritu, un demonio me dio un golpe en los testículos. Y él incluso se estaba chequeando a médico porque los testículos lo tenía inflamado. Y ahí cuando él hace eso, yo le digo, pero puede ser real de que un demonio en los sueños te agolpeen y tú sientas los dolores físicamente. Salta él, claro, eso pasa. Cuando tú tengas espiritual, eso pasa. Y ahí fue como que me llegó todo. Y ahí me llegó que yo decía, pero es verdad, cada vez que yo tenía esos tipos de batalla, de guerra con esa persona, yo me levantaba al otro día, del lugar donde me dieron, yo me levantaba con morado. Morado, le estoy diciendo, de golpe. Y yo empecé a decir, digo yo, ay, sí, a mí me ha pasado, a mí me pasa eso a veces cuando tengo guerra, porque no era todo el tiempo que me salía. Casualmente, cuando yo tenía esas guerras espirituales, me salían esos moretones, donde mismo me daban en los sueños. Y ahí yo empecé a entender muchísimas cosas. Y empecé, y yo dije, pero esto es así, porque ya yo pensaba que era enferma. Yo estaba un poquito preocupada, porque pensé que era problema de circulación o problema de enfermedad. Eso para que ustedes vean por qué es necesario uno hablar las experiencias que uno ha tenido con Dios. Porque a veces le sale estos tipos de reacciones a uno y uno entiende que es algún tipo de enfermedad. Y usted tiene que evaluar si en algún sueño le dieron un golpe o algo. Y cuando me pasaba eso, mi mamá, cuando yo se lo mostraba, yo le decía a mi mamá, no mami, eso es guerra espiritual. Mi mamá no entendía mucho de guerra espiritual. Entendía, pero no tanto ya a esos niveles, ya que a ella no le había pasado. Mis queridos hermanos, y esa era la reacción de la guerra que habíamos tenido esa noche. Pero Dios nos dio la victoria porque libertó la persona. La persona, el Señor pudo trabajar en ella. Y sé que el Señor está haciendo cosas bonitas sobre la vida de esa persona y sobre ese matrimonio. Pero lo que te quiero aclarar hoy es que a la hora de practicar una liberación, lleva contigo, aunque sea 2 intercesores que estén intercediendo y preparando el ambiente mientras tú empiezas a orar por liberación para que el Señor obre. Y siempre pregúntale a Dios cómo se llama el espíritu, qué tipo de espíritu es y cómo sale. Después le estaría platicando un poco de los temas, de lo que Dios ha tratado conmigo sobre los espíritus, que no todos salen iguales y que muchas veces la iglesia, a la hora de ver una manifestación, al no tener discernimiento, malinterpretan y entiende que es un espíritu inmundo cuando no es así. Esto era todo lo que te quería aclarar en el hermoso día de hoy, parte 3 de lo que pasó en el monte y muchas cosas más que pasaron, que se lo contaría después, más adelante, en otro video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vuelvo y te digo, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y comparte estos videos que sé que les será de edificación para más personas. Ya ustedes saben, por aquí su hermanita Yacer Feli. Nos vemos en la siguiente próxima, Chip y Candela. Se me cuidan.